Hola, hola, amantes de las historias que te roban el aliento. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje emocional, porque hoy nos vamos de lleno al mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca. Hoy vamos a explorar esas joyas cortas, esas miniseries que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Son esas que puedes maratonear en un fin de semana, que te hacen suspirar, llorar, reír y que te dejan pensando durante días. Así que, si eres como yo, que ama las tramas intensas, los personajes complejos y el drama que te llega al alma, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en 12 capítulos, bueno, mejor dicho, 12 miniseries turcas, que son una verdadera montaña rusa de emociones y que, si aún no las has visto, te juro que tienes que darles una oportunidad. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, deja tu like si esta información te resulta interesante. Ahora sí, vamos al lío. Y la primera parada de nuestro recorrido es una historia que te va a dejar con el corazón en la mano. Hablamos de Sasiyet, que traducida al español sería algo como persona, aunque la palabra en turco tiene una connotación más profunda, refiriéndose a la identidad y al carácter de un individuo. En esta miniserie, Haluk Bilginer, un titán de la actuación turca, nos regala una actuación magistral, digna de premios internacionales, como Aga Beyolu, un jubilado que ha sido diagnosticado con Alzheimer. Pero aquí no acaba todo, porque Aga no es un anciano cualquiera. La trama se desarrolla cuando decide que usará su enfermedad como una excusa, una especie de manto de invisibilidad, para llevar a cabo una misión muy personal y oscura. ¿Qué misión? Pues buscar y castigar a los criminales que escaparon de la justicia en el pasado, aquellos cuyos crímenes fueron ignorados o quedaron impunes por las fallas del sistema. La historia es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la memoria, la moralidad y el impacto de las enfermedades neurodegenerativas, todo ello con un ritmo que te dejará sin aliento. Si te gustan los giros inesperados y las actuaciones de primera, esta miniserie es para ti. Prepárate para un viaje emocionalmente turbulento, donde te cuestionarás los límites de la moralidad y la definición misma de la justicia. El guión es brillante, tejiendo una narrativa compleja que se revela lentamente, manteniendo la tensión en cada episodio. La dirección también es impecable, creando una atmósfera inquietante y melancólica que refleja el estado mental de Aga. Es una serie que te dejará pensando durante días, reflexionando sobre la fragilidad de la memoria y el peso de las decisiones del pasado. Ahora, si lo que buscas es una historia de amor con una dosis de drama, pero no el típico romance azucarado, entonces tienes que ver Phi. Esta miniserie nos presenta la historia de Can Mañay, interpretado por el carismático Ozan Güven, un famoso psicólogo y profesor universitario con un aura de misterio y seducción que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, encarnada por la talentosa Serini Sarkaya. La trama explora las complejidades de las relaciones, el poder, la obsesión y las consecuencias de nuestros actos, adentrándose en los terrenos más oscuros de la psique humana. Phi es una serie visualmente impactante, con una fotografía cuidada y estilizada que te transporta a un mundo de lujo y sofisticación. La banda sonora es una obra de arte en sí misma, creando la atmósfera perfecta para cada escena y erizando la piel con sus melodías melancólicas y sensuales. Las actuaciones te harán sentir cada emoción, desde la pasión desbordante hasta la angustia más profunda. Lo que la hace especial es que se adentra en la psique de los personajes, mostrándonos sus vulnerabilidades, sus miedos, sus deseos más oscuros y sus motivaciones ocultas. No hay personajes buenos o malos, sino seres humanos complejos que luchan con sus propios demonios. Es una historia que te hará reflexionar sobre el amor, la pasión, la manipulación, los límites que estamos dispuestos a cruzar por alcanzar lo que deseamos y las consecuencias devastadoras de las obsesiones. Prepárense porque esta miniserie es un viaje intenso, provocador y a veces perturbador, que te dejará sin aliento y te hará cuestionar tus propias definiciones del amor y la moralidad. Siguiendo con el drama, pero esta vez con un toque más histórico y misterioso, tenemos a Lez. Esta miniserie nos transporta al corazón de Estambul, no la Estambul turística que conocemos, sino la Estambul oculta, con sus laberínticas calles, sus mezquitas ancestrales y sus secretos milenarios. Aquí, dos detectives, el veterano y cínico Settar y el joven y ambicioso Kenan, deben investigar una serie de asesinatos rituales que parecen estar conectados con fuerzas oscuras y ancestrales.
La trama se basa en la conexión de los asesinatos con una antigua sociedad secreta, los misterios del sufismo, las creencias místicas y los intrincados laberintos del misticismo islámico, todo ello aderezado con un toque de thriller policial. Aleph es una miniserie que te engancha desde el principio, con una atmósfera oscura y misteriosa, una trama llena de intriga y unos personajes que te resultarán fascinantes, cada uno con sus propios secretos y demonios internos. Te invita a sumergirte en el lado más oculto y enigmático de la cultura turca, explorando temas como la religión, el poder, la fe, los secretos del pasado y la lucha entre la razón y la creencia. La serie está meticulosamente ambientada, con una atención al detalle que te transporta a otro tiempo y lugar. La música y la fotografía también juegan un papel crucial, creando una atmósfera opresiva y misteriosa que te mantendrá pegado a la pantalla. Si eres fan del misterio, los thrillers con un toque sobrenatural y las historias que exploran las complejidades de la cultura y la religión, esta miniserie te encantará. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde la realidad y la fantasía se mezclan en un torbellino de misterio y suspense. Cambiando de registro, pero manteniendo la intensidad, nos encontramos con Timurtels o Yasamayanlar, que en español sería algo como Los Inmortales o Aquellos que no viven. Esta miniserie nos presenta la historia de Mia, una joven vampira con sed de venganza, interpretada por Elçin Sangu, una actriz que encarna a la perfección la dualidad de su personaje, quien llega a Estambul con un objetivo claro: destruir a Dmitri, el vampiro que la convirtió y que ahora controla el submundo de la ciudad. La serie es una combinación de acción, fantasía y drama, con una trama que te mantendrá pegado a la pantalla, donde vampiros, humanos y otras criaturas sobrenaturales coexisten en una compleja lucha de poder, aderezado con un toque de romance oscuro y sensual. Nos lleva al submundo de Estambul, un mundo oculto y peligroso, donde la sangre es moneda corriente y la inmortalidad tiene un precio muy alto. Además de la acción, también explora temas como la identidad, la pérdida, la búsqueda de la redención, la moralidad en un mundo inmoral y el poder de los lazos familiares y de amistad. Los efectos especiales están muy bien logrados, creando un mundo creíble y visualmente atractivo. Las actuaciones te harán conectar con los personajes, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos internos. Es una miniserie que te dejará con ganas de más, con giros inesperados, escenas de acción emocionantes y una trama que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la inmortalidad. Si te gustan las historias de vampiros con un toque moderno y un escenario exótico, esta miniserie es para ti. Ahora, prepárense para una historia que les hará reflexionar sobre la amistad y el amor en la era moderna, una serie que cuestiona nuestros prejuicios y nos invita a mirar más allá de las apariencias. Ethos o Bir Bakader, que traducido al español sería algo como algo diferente o de otro tipo, nos muestra las vidas de un grupo de personas de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos en Estambul. La trama no se centra en un único protagonista, sino que sigue las historias entrelazadas de personajes tan diversos como una ama de casa religiosa, una psicóloga de clase alta, un actor de telenovelas, un rapero, un profesor de teología y una joven kurda que trabaja como empleada doméstica. La serie explora las diferencias y similitudes entre ellos, así como las complejidades de las relaciones humanas, la búsqueda de la identidad, la lucha contra los prejuicios y la dificultad de conectar con personas que son diferentes a nosotros. Ethos es una miniserie que te hará pensar, cuestionar tus propias creencias, empatizar con personajes que son muy distintos a ti y abrir tu mente a nuevas perspectivas. Lo que la hace especial es su autenticidad, su retrato realista de la sociedad turca, sin idealizaciones ni estereotipos, y sus personajes que te resultarán increíblemente cercanos, con sus virtudes, sus defectos y sus contradicciones. La serie no tiene miedo de abordar temas delicados como la desigualdad social, la discriminación, la represión de la mujer, la crisis de identidad y el choque de culturas. Es una miniserie con profundidad, significado y un mensaje universal sobre la importancia de la empatía, el diálogo y la comprensión mutua. Si buscas una serie que te haga reflexionar y que te cambie la perspectiva, esta es para ti. Y para los que aman los thrillers políticos, tenemos Boru, que en turco significa lobo. Esta miniserie nos muestra la historia de un equipo de fuerzas especiales de la policía turca, conocido como la Fuerza Especial 345, que debe enfrentarse a las amenazas terroristas en un momento de gran turbulencia política, donde el país se encuentra al borde del caos. La trama es una mezcla de acción, drama y suspense, con una narrativa que te dejará sin aliento, mostrando las tensiones internas del equipo, sus sacrificios personales y los dilemas morales que enfrentan en su lucha contra el terrorismo. Boru es una miniserie que te sumerge en el corazón del conflicto, donde las decisiones tienen consecuencias que pueden cambiar el curso de la historia.
La serie no rehúye mostrar la brutalidad de la guerra y los efectos devastadores del terrorismo, pero también pone de manifiesto el coraje, el heroísmo y el sacrificio de aquellos que luchan por proteger a su país. Te hará reflexionar sobre el precio de la libertad, la lealtad, el honor, el patriotismo y el sacrificio que implica luchar por lo que se cree justo. Si buscas acción, intensidad, una trama que te haga pensar y una mirada realista sobre los conflictos geopolíticos, esta miniserie es una excelente opción. Cambiando a un tono más ligero, aunque igual de apasionante, tenemos Redman, que significa el maestro. Esta serie es un remake de una serie japonesa y nos cuenta la historia de Aki Ferdem, un profesor de secundaria, interpretado por Ilker Kaleli, con un pasado misterioso y métodos poco convencionales, que decide tomar a sus alumnos como rehenes dentro del aula para darles una importante lección de vida, una lección que va más allá de los libros de texto. La serie explora temas como la educación, la responsabilidad, las consecuencias de nuestras acciones, la búsqueda de la verdad, el poder de la influencia y los secretos que se esconden tras las apariencias. Redman es una historia que te hará reflexionar sobre el papel de la educación en la sociedad, cómo un solo maestro puede influir en la vida de sus estudiantes, cómo la presión social y las expectativas pueden moldear a las personas y cómo las heridas del pasado pueden afectar el presente. Es una miniserie con una trama intrigante, personajes que te harán empatizar, una atmósfera tensa y un mensaje que te dejará pensando sobre el verdadero significado de la educación y la importancia de la verdad. Si te gustan las historias que te hacen cuestionar tus propias creencias y que te dejan con ganas de más, esta es una serie que no te puedes perder. Ahora, si buscas una historia de amor y superación, con un toque de misticismo y aventura, no te puedes perder Gatille, también conocida como The Gift en algunos países. Esta miniserie nos presenta la historia de Atille, una joven pintora, interpretada por la talentosa Beren Saat, que descubre un símbolo ancestral grabado en una cueva, un símbolo que la conecta con el pasado, con su propia historia familiar y con un misterio milenario. La trama nos lleva a una búsqueda de la verdad, donde la historia y la fantasía se entrelazan de manera magistral, llevándonos a descubrir los secretos de antiguas civilizaciones y las conexiones entre las personas que van más allá del tiempo y el espacio. Atille es una miniserie visualmente hermosa, con paisajes impresionantes, una fotografía que te dejará sin aliento y una trama que te atrapa desde el principio. La protagonista es un personaje complejo y fascinante, que te robará el corazón con su valentía, su curiosidad y su determinación por descubrir la verdad. Explora temas como el destino, la conexión entre las personas, el poder de la creencia, la reencarnación y la importancia de la conexión con la naturaleza y nuestras raíces. Si buscas una historia que te emocione, te haga soñar y que te lleve a un viaje místico y emocionante, esta es para ti. Y si eres fan de las historias de crímenes y misterio, te recomiendo Sasillet, que ya la mencioné al principio, pero creo que merece ser destacada nuevamente, ya que es una de las mejores series turcas de los últimos tiempos. Como les conté, Haluk Bilginer hace un papel increíble, un trabajo que le valió un Emmy internacional, y es una serie que no te puedes perder. Su personaje, Aga, es complejo, oscuro, atormentado por los fantasmas del pasado y te hará cuestionar muchas cosas sobre la moralidad y la justicia. La serie es una obra maestra del suspense psicológico, con giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Así que, si te perdiste su descripción inicial, te recomiendo que le des una oportunidad. No te arrepentirás. Es una serie que te dejará pensando durante días sobre la naturaleza del bien y el mal, la fragilidad de la memoria y la búsqueda de la redención. Pasando a una historia con un toque más cómico, aunque también con drama y situaciones que te harán reflexionar sobre la industria del entretenimiento, tenemos Menagerim y Ara. Esta serie, que se traduce como Llama a mi manager o Llama a mi agente, nos lleva al mundo de las agencias de talentos en Estambul, mostrándonos los entresijos de la industria del espectáculo. La trama sigue a un grupo de managers, interpretados por un elenco talentoso y carismático, que deben lidiar con los egos de sus clientes, que son estrellas de la televisión, el cine y la música, así como con los desafíos de la industria del entretenimiento, como las negociaciones contractuales, los escándalos de los famosos, las rivalidades entre agencias y la presión constante por conseguir el éxito. Menagerim y Ara es una miniserie que te hará reír, con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos, pero también te mostrará el lado más oscuro y competitivo de este mundo, donde la ambición, la envidia y la manipulación están a la orden del día. La serie cuenta con la participación de numerosas estrellas de la televisión turca interpretándose a sí mismos, lo que añade un toque de realismo y humor a la trama. Es una historia con personajes carismáticos, relaciones complicadas, un ritmo ágil y una trama que te mantendrá entretenido de principio a fin.
Si te gusta el humor, el drama y las historias sobre el mundo del espectáculo, esta miniserie es para ti. Y para los amantes del romance y el drama histórico, tenemos Kurulus Osman. Aunque es una serie más larga, te recomiendo que le des una oportunidad a sus primeras temporadas, las cuales se pueden considerar como miniseries en sí, ya que narran un arco narrativo completo. Esta producción nos transporta al siglo XIII, mostrando los orígenes del Imperio Otomano, la lucha de Osman Bey por consolidar su poder y los desafíos que enfrentó en su camino para convertirse en el fundador de uno de los imperios más grandes de la historia. Kurulus Osman es una serie visualmente espectacular, con una recreación histórica impecable, vestuarios impresionantes, escenas de batallas épicas, paisajes majestuosos y una trama llena de acción, romance y drama. Es una historia que te sumergirá en un mundo fascinante, donde la lealtad, la traición, la ambición, el amor y la fe se entrelazan de manera magistral. Si te gustan las series épicas, las historias de reyes y guerreros, y las tramas con un trasfondo histórico, esta es una serie que no te puedes perder. Y nuestra última parada, pero no por ello menos importante, es Kuzgun, que en turco significa cuervo. Esta miniserie nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven interpretado por Bahar Arduk, quien regresa a Estambul después de muchos años para buscar venganza por la muerte de su padre, quien fue víctima de una conspiración que lo destruyó a él y a su familia. La trama es una mezcla de drama, romance y acción, con una narrativa que te dejará sin aliento, donde la sed de venganza, el amor prohibido y los secretos del pasado se entrelazan en una trama llena de giros inesperados. Kuzgun es una miniserie que te hará conectar con el dolor, la rabia y la sed de justicia de su protagonista, un personaje complejo, atormentado y en constante lucha por encontrar su camino. Te sumergirás en un mundo de intrigas, secretos, traiciones y una historia de amor que desafía todos los obstáculos. Si buscas una historia intensa, emocionante, con una trama que te atrape desde el primer minuto y que te haga sentir cada emoción, esta es una excelente opción para cerrar nuestra lista. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estas 12 miniseries turcas que te dejarán sin aliento. Hemos viajado a través de thrillers psicológicos, historias de amor apasionadas, misterios históricos, dramas políticos, series de acción, fantasía, comedias y relatos épicos. Cada una de estas producciones tiene algo especial que ofrecer, personajes inolvidables, tramas que te mantendrán pegado a la pantalla y mensajes que te harán pensar. Espero que esta lista te haya resultado interesante y que te haya animado a descubrir nuevas historias y nuevos mundos. Las miniseries turcas han alcanzado un nivel de calidad impresionante en los últimos años, y estas 12 que les he presentado hoy son solo una pequeña muestra del gran talento que existe en la industria del entretenimiento turco. Estas producciones no solo te entretienen, sino que también te hacen reflexionar sobre temas importantes, te presentan culturas diferentes y te hacen sentir emociones intensas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que también hayan disfrutado de este viaje. Recuerden que todos estos títulos que mencionamos están disponibles en diversas plataformas, como Netflix, Amazon Prime Video, plataformas de streaming especializadas en contenido turco o en algunos casos pueden ser encontrados en YouTube. Así que no tienen excusa para no maratonear, preparar unas buenas palomitas de maíz y disfrutar de estas maravillosas historias. Ahora, me gustaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Ya han visto alguna de estas miniseries? ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna otra miniserie turca que les gustaría recomendar? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué les ha parecido el vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí, me ayudan a saber qué contenido les interesa y qué tipo de recomendaciones puedo hacerles en el futuro. Además, me encanta interactuar con ustedes y compartir nuestras experiencias como amantes de las series turcas. Y como siempre, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, a esos compañeros de maratones que siempre están buscando algo nuevo que ver y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis, noticias y mucho más sobre el maravilloso mundo de las series turcas, un mundo que está en constante crecimiento y evolución y que cada día nos sorprende con producciones cada vez mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y felices maratones.